se puede esperar de las repercusiones a nivel internacional de la incursión que nuestro país realizara con la policía y las Fuerzas Armadas a la Embajada de México a nivel internacional? ¿Qué sucede con los países que se han pronunciado respecto a este hecho y que han merecido casi la totalidad de un rechazo de lo actuado acá en nuestro medio? ¿Y cuál es el sentimiento también que tenemos respecto a este hecho acá en el país internamente? Algunos sectores que están aplaudiendo, otros que de pronto también están criticando esta acción impulsada por el presidente de la República. Este tema lo vamos a abordar con el importante constitucionalista, el doctor Augusto Tandazo, analista también en estos temas, analista en el ámbito también energético y petrolero, con quien vamos a conversar sobre este particular. Gracias por atender este requerimiento de frente al personaje, doctor Augusto Tandazo. Esta programación se está emitiendo a través de las plataformas de Global Opinion, ya saben ustedes, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Síganos, denos sus likes y también sus aportes son importantes a través de sus comentarios. El punto de vista de lo que está sucediendo en este momento con todo este contexto que se ha armado en estas últimas horas en torno a este tema, Augusto, muy bienvenido a la programación. Gracias por la invitación. Hay varios temas que tratar. No sé por cuál comenzamos. Tal vez lo ideal sería comenzar por el tema de Jorge Glass. ¿Cuál era la situación jurídica de Jorge Glass antes de todo esto que se dio? Si eso no lo tenemos claro, no vamos a entender. Y allí es donde se han tejido muchas fábulas. Si me lo permiten, comenzaría por allí, si no por... Sí, por favor, por favor. Hagamos todo el contexto, doctor Tandazo. Porque aquí hay mucha mentira sobre el tema y hay mucha confusión. A ver, Jorge Glass tenía y tiene dos sentencias que fueron dictadas por dos casos. El uno, el caso de asociación ilícita, y el otro, el caso de Odebrecht, el caso de Cohecho. Estos casos trajeron como consecuencia que Jorge Glass se ha condenado a una pena que sumaban 14 años. Pero como el Código Penal anterior prevé la unificación de penas, estas penas se convirtieron en una pena sumada, unificada de 8 años, de las cuales Jorge Glass ya había cumplido 5 años y algo más, y estaba gozando de una libertad condicionada. ¿Cuándo se da la prelibertad? Cuando una persona sentencia ya cumplió al menos con el 40% de la pena. Si la pena era de 8 años, el haber cumplido más de 5 años ya cumplió con el 40% de la pena. Todo transcurría dentro de lo normal en ejecución, en que se cumple esa sentencia y se cumple esa pena, aunque Jorge Glass ya gozaba de la libertad provisional. Esto no lo olvidemos. Y sobre esto ya hay una sentencia sobre estos dos casos. ¿Qué es lo que sucede? Jorge Glass perdón, Augusto, Jorge Glass estuvo gozando de una prelibertad, digamos, en este caso. Claro, de una prelibertad, porque los casos de asociación ilícita de Odebrecht son dos casos ajenos al tema que nos ocupa, que es el tema de reconstrucción de Manabí, que es el que generó el problema del refugio en la embajada y después lo que sabemos. Si no aprendemos a distinguir las dos cosas, estamos mal ubicados dentro del tema. Ahora, ¿qué pasa? Vamos al tema de reconstrucción de Manabí. Incluso en esto, le digo, hasta el gobierno de México no tiene claro el tema. No tiene claro el tema cuando la canciller de México habla del tema de Odebrecht, que ya no es un problema en Brasil y otras cosas. Eso es ya situación consumada. Es un tema que no tiene nada que ver con el tema. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y aquí vienen las fechas claves. 25 de abril de 2019, hace 5 años, el Consejo de Participación de Trujillo presenta una denuncia sobre hechos relacionados al abuso de dineros públicos en el tema de reconstrucción de la reactivación de las zonas afectadas por el terremoto en Manabí. 25 de abril de 2019.
Y a pocos días de esto, el 9 de mayo del 2019, hace prácticamente 5 años, son 4 años, 11 meses, en esa fecha, la Contraloría, el Contralor General Pablo Celi de la Torre, emite un informe con indicios de responsabilidad penal sobre el tema de reconstrucción de Manabí. Entonces viene la pregunta. Si esto se dio en abril y mayo del 2019, ¿qué hizo la Fiscalía General del Estado para procesar tanto el informe de inicio de responsabilidad penal de la Contraloría, cuanto la denuncia del Consejo de Participación Ciudadana de Trujillo? Nada, nada, porque podían haberlo hecho ¿cuándo? Antes de que Jorge Glass recupere su libertad. No nos olvidemos que Jorge Glass recupera la libertad el 28 de noviembre del 2022. Entonces la Fiscalía tenía todo el tiempo del mundo para iniciar este nuevo proceso penal. La pregunta del millón es ¿por qué no lo inició? ¿Era que estaban convencidos de que realmente había allí un ilícito? ¿Se había cometido un delito? ¿Por qué no lo hizo? Esa es la pregunta del millón. Y entonces... Se puede determinar quizás en este caso, tomando en cuenta lo que se está señalando, que hay un trasfondo, hay un interés de pronto para sacar este caso prácticamente a los 5 años, doctor Tandazo. Totalmente, yo estoy dando cifras exactas. Yo aquí, el que me quiera contradecir tiene que hablar con fechas y con hechos. Y entonces estoy dando cifras y fechas exactas. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí la fiscal general del Estado hace algo que heredaron, esta mala costumbre le heredaron de Washington Peasants cuando fue fiscal general del Estado. Verás que hablo con propiedad. ¿Cuál es esa mala costumbre? Una actitud tramposa. Convocan a una audiencia con fines investigativos. O sea, yo lo llamo a alguien a una audiencia para que ante el juez le haga unas preguntas a ver qué mismo hay en algún tema. No más de eso, no más de eso. Voy a saltarme un ratito al caso Purga. En caso Purga hicieron exactamente lo mismo. Audiencia con fines investigativos. La gente concurrió a dar cualquier información que le iba a pedir la fiscalía y de pronto la fiscalía cambia la audiencia por formulación de cargos. El juez, que no tiene pantalones ni conocimientos, se deja manipular y automáticamente entran con la audiencia de formulación de cargos al tema de la instrucción fiscal y ordenan la prisión. En el caso Purga actuaron con felonía de esa manera. En el caso de Glass, convocan la audiencia con fines investigativos. ¿Qué es lo que hace Jorge Glass? Cuando ve que lo llaman a que rinda su versión, no testimonio, porque estaban en fase de investigación previa. Entonces Jorge Glass, que como cualquier persona, si esto, a una persona con una mediana capacidad de inteligencia, se da cuenta que le están tomando del pelo y que lo que quieren es que concurra a la audiencia y de ahí meterlo preso. Entonces, ¿qué hace Jorge Glass? Se refugia en la embajada de México. Entonces, aquí es un tema que hay que verlo así. Luego de que está ya en la embajada de México, la jueza Melisa Muñoz revoca la libertad provisional el 28 de diciembre de 2023, a los 10 días de que Glass ya estaba, de que Glass ya fue llamado, ya se refugió en la embajada de México. Revoca la libertad provisional sobre los otros casos que no tenía por qué revocar, porque estaba caminando totalmente el curso normal. Él ya fue beneficiario de que tenga la libertad provisional porque cumplió el 40% de la pena. Pero de ¿Por qué la pronto era jueza? porque no cumplió las medidas cautelares, en este caso, doctor Tandazo, presentación ante una autoridad competente que se había dispuesto, de Pero pronto está la, esa pero fue la, está la esa fue la trampa. salida. Está la Claro, yo trampa. sé, esa fue la salida de pronto por allí. Si a ti te hicieran lo mismo, no vas a caer en la trampa. Te vas a dar cuenta que te están tomando del pelo. ¿Qué viene luego? El 5 de enero del 2024, el juez Luis Rivera ordena la captura de Glass. ¿Sí? Ordena la captura de Glass. Y hay un tema que es importantísimo ver.
El juez ordena la captura e indica que Glass no se pueden dictar otras medidas porque Glass se encuentra en territorio no ecuatoriano. Esto es clarísimo. El juez Rivera dice esto. Concretamente, voy a leer textualmente. En el caso de Glass dijo que está en la embajada, por lo tanto no se encuentra en territorio ecuatoriano. Lo sabe el juez Rivera. Lo sabe el juez Rivera y el juez Rivera sabe que lo sacaron de la embajada. Por lo tanto, no debió haber dado paso a la audiencia famosa que se dio después de que los secuestraron a Glass. Entonces viene este tema. Entonces, con base en eso, ¿qué es lo que anuncia? ¿Qué es lo que se anuncia? Que la instrucción porque estaban en fase de investigación previa, que la instrucción fiscal será a inicios de abril del 2024. Abril de 2024. Esto lo dijeron cuando otorgaron esta orden de captura. ¿Qué quiere decir esto? Que el caso Glass estaba en investigación previa. En investigación previa, estoy hablando en estricto derecho penal. La persona que está siendo investigada es una persona que se llama en derecho penal, es una persona sospechosa. Ya cuando se esté en instrucción fiscal, pasa a ser imputada. Y luego de la instrucción fiscal, cuando pasa ya a la audiencia de juicio, ya es acusada. Y recién cuando se dicta una sentencia muy posterior en fechas, recién hay una sentencia en contra de la persona. Sentencia que tampoco está ejecutoriada porque cualquiera de las partes, y en este caso la persona que está siendo acusada, puede pedir una apelación, puede pedir casación y puede ir a una acción extraordinaria de protección. Entonces, cuando una persona es delincuente, aquí viene la palabra clave. Cuando una persona es delincuente, cuando tiene una sentencia ejecutoriada en firme que dice que esa persona ha cometido un delito y es culpable de esa conducta antijurídica. Glass, en el caso de la reconstrucción de Manabí, hasta el día de hoy, 9 de abril de 2024, él es inocente, porque la norma constitucional y la norma de derechos humanos a nivel mundial, lo que pasa es que en el Ecuador nos estamos olvidando de que hay normativa, y normativa internacional incluso. Una persona tiene derecho a la presunción de inocencia mientras no exista sentencia ejecutoriada, no solo sentencia, es sentencia ejecutoriada en contra. Entonces, primera cosa, ¿de dónde sacan los medios de comunicación? ¿De dónde sacan? Que el delincuente Glass, que el delincuente que tenían que apresarlo, que el delincuente estaba buscado por reconstrucción de Manabí. Ese era el tema, donde la fiscalía se le ocurrió que tenía que volver a hacer circo con el tema de Glass. Ese es el tema, el resto es paja, lo que digan es paja. Circo con el tema de Glass. No tiene nada que ver en este caso el hecho de que estaba en prelibertad, no cumplió con las medidas cautelares y de pronto le faltaba, ¿qué? 3 años para que cumpla la sentencia, para que cumpla la pena, doctor Candazzo. Menos de 3 años. Pero te hago una pregunta, a ver si me la contestas. ¿Tú qué hubieras hecho? Cuéntale al país, tú que estás preguntando. ¿Qué hubieras hecho tú? Si sabes que esto es un tema denunciado hace 5 años, que la fiscalía no hizo nada por ir adelante en este tema, y que de pronto, en diciembre del 2023, se les ocurre pedir una audiencia investigativa que tenía como objeto hacer nuevamente traer un escándalo al escenario de la política nacional para de esa manera seguir teniendo circo. ¿Qué haces tú? ¿Te quedas, vas a la audiencia? No me digas que vas a la audiencia. No me digas que no tienes un abogado que te diga, tome una decisión porque lo van a meter preso. Lo van a meter preso sin siquiera que hayan tomado en cuenta tu parte, porque el debido proceso, norma del artículo 76 de la Constitución dice que toda persona tiene derecho a contradecir las pruebas que se presentan en su contra. Entonces, arman este tinglado para que no le no le dieron chance, en este caso, a Glass, para que Glass diga su verdad, sino que directamente a la cárcel. O sea, entendamos lo que estaba pasando, dejemos de ser tan ingenuos, es lo que estaba pasando. Pero hay un tema que es más grave todavía, que es más grave todavía.
Y esto se lo ve desde la misma denuncia del Consejo de Participación de Trujillo del 25 de abril de 2019. ¿Qué es lo que dice la denuncia? Que los hechos en los que actuó Glass están relacionados con el abuso de dineros públicos. Y esto lo mantiene igualmente la fiscal general del Estado cuando dice que se determinó que hubo un abuso de fondos estatales. A ver, entonces vamos a analizarlo al tema. Abuso de fondos estatales, abuso de dineros públicos. Muy bien. El peculado tiene dos formas de manifestarse. Vía la apropiación de recursos o vía el abuso de recursos. ¿Qué quiere decir el abuso? El abuso es ab, el prefijo quiere decir mal. Uso, mal uso, abuso. Por ejemplo, para que me entienda la ciudadanía, a mí me encanta la didáctica. ¿De qué se trata? Por ejemplo, un alcalde de un cantón, la maquinaria del municipio la manda a trabajar en su finca, aunque sea una semana, 10 días, un mes o lo que sea, para que le hagan una vía dentro de la finca o de lo que sea. Manda a trabajar. Maquinaria que le pertenece al municipio. Hizo un mal uso de la maquinaria. Y después, ¿cuál es la consecuencia del mal uso? Que devuelve la maquinaria. O sea, como es nada más que un peculado de mal uso, entonces devuelve la maquinaria, pero ya cometió el delito. El delito es haber hecho un mal uso, en este caso, de un bien público. ¿En qué parte se configura el delito de abuso en el caso de la reconstrucción de Manabí? Cuando eso se contrató y en qué momento, por ejemplo, de los contratos que firmó Glass, que se firmó en Manabí, o sea, usaron el dinero y devolvieron el dinero para que se entienda que hay un abuso. Yo tomo algo, pero lo devuelvo. O sea, esto es una chambonada penal, pero así de terrible, o sea, de muy mal gusto. Y esto es lo que se dio en el caso este. Entonces, si esto no lo tenemos claro, entonces no vamos a tener claro el tema, porque cuando oímos a los medios tradicionales e incluso a mucha gente del exterior, el delincuente Glass, el condenado Glass, el no sé cuánto, analicemos, Glass ya estaba en libertad provisional. Lo que pasa es que lo quisieron meter en otro caso, que es reconstrucción de Manabí. Y en ese caso estaban y siguen estando recién en investigación previa. Ni siquiera han pasado a la fase de instrucción fiscal, en donde ya hay elementos de convicción. Están en una fase muy anterior del proceso penal. Y no estamos ante la presencia de un delincuente por el caso de reconstrucción de Manabí, porque no hay una sentencia. ¿Tenemos claro el tema? ¿Alguna pregunta para poder pasar a lo que sucedió luego? Este momento, en este caso, digamos, del ex vicepresidente Jorge Glass, en consecuencia, se encuentra en una situación ilegal, pues, como tú decías, fue secuestrado prácticamente y no existe una imputación o una determinación de un juez que diga que tiene que tener orden de prisión, Augusto. A ver, la orden de prisión ya la dictó el juez el 5 de enero del 2024, pero en un proceso viciado, en un proceso que no se sujeta a la verdad procesal. Entonces, todo está armado porque este es un típico caso de lofer. Es un caso de persecución política. Lo estoy demostrando y si tienes alguna pregunta concreta sobre el tema, házmela. Yo te contesto todo lo que tú quieras preguntar. Pero, ¿qué está detrás de esto para señalar, mirando los argumentos que tú los dices, la persecución política al ex vicepresidente de la República? ¿Qué y quién está detrás? Está detrás la fiscalía, la gente del gobierno, que son lo mismo, porque responden al mismo grupo político. No nos olvidemos que la fiscal fue designada por Lenín Moreno, como lo declaró Juan Sebastián Roldán. Por lo tanto, el concurso que se hizo para su designación fue un concurso que no fue un concurso debidamente realizado. Juan Sebastián Roldán dijo que Lenín Moreno la designó a la fiscal. Entonces, obviamente, por eso se dan las cosas como se dan. Esto lo actuado en el tema Glass, antes del culebrón que se dé en la embajada, que lo vamos a analizar, es nada más introducir un tema más de circo a la política ecuatoriana como lo hemos venido viendo. Pero se olvidan
de los otros casos donde realmente han habido afectación a los recursos del Estado e incluso a la honra del Estado. ¿Dónde está el caso León de Troya? ¿Dónde está preso Danilo Carrera? ¿Dónde está el celular de Danilo Carrera? ¿Por qué le meten preso al hijo de la vicepresidenta por un tema del tráfico de un cargo público? Y no los meten presos a los que negociaban la colocación de cargos de ministros y de gerentes de empresas públicas en la época de Lazo. ¿Por qué la fiscal hace pocos días levantó la orden de prisión preventiva en contra de Lenín Moreno cuando está a la luz de todo el Ecuador el dinero que recibió de parte de Recorsa, que era la intermediaria de Sinohidro? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué creen que somos pendejos en el Ecuador? Entonces, a ensañarse solamente a hacer justicia solamente respecto de un determinado sector de la política del Ecuador. ¿Y del resto qué? ¿Y del resto qué? ¿Dónde está el celular de Villavicencio para que lo abran? ¿Dónde está? Hicieron esa parodia ridícula y grotesca de los testimonios anticipados, en donde permitieron que la gente vaya a dar un testimonio, pero un testimonio contestando solamente las preguntas de la fiscal. Y cuando terminaron de contestar las preguntas de la fiscal, entonces dijeron, y no vamos a contestar ninguna pregunta de la parte contraria. ¿Qué dice la Constitución en el artículo 57? Sí, De 76. pronto no es de pronto no es válido, ¿no? No es una prueba válida en este caso, este testimonio. Te leo la Constitución lo que dice en el artículo 76, numeral 7, literal J. Quienes actúen como testigos o peritos están obligados a comparecer ante el juez o autoridad y a responder el interrogatorio respectivo. Entonces no puedes pararse y decir, me declaro en silencio. Digamos que por esas cosas de la vida en una norma secundaria que no modifica la Constitución, ojo, se dice que se puede acoger al silencio, porque se puede autoincriminar. O sea, que es en el caso que alguien le diga, no, no me puedo autoincriminar, mejor me declaro en silencio. Pero no puede ser que le permitan solamente vomitar fuego para una parte. Y cuando necesitan hacerle las preguntas del otro lado, no contestan. Por eso es lo que dice el literal H en el debido proceso del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución. Replicar los argumentos de las otras partes, presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. El testimonio es una prueba. ¿Cómo es que les negaron a la gente el derecho de contradecir lo que se decía en contra de ellas? Esta es la justicia en el Ecuador, pues. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Porque es que no Pero eso analizamos. tendrá que determinar el juez, ¿no? En este caso, Pero si los jueces son alcahuetes de todo esto, pues mi amigo, el momento son en el que tengan alcahuetes, que dilucidar las pruebas. son alcahuetes a vista y paciencia de los medios de comunicación, del 99% de los medios de comunicación. Yo siempre he dicho, un periodista debe tener una formación básica, no dije ya la especialización total, básica en temas de derecho, para que no se dejen tomar del pelo y para que no repitan como cajas de resonancia los comunicados oficiales de un gobierno. Entonces, ¿por qué se dice? Y además, aquí viene otro tema. El testimonio, aunque nos estamos saliendo del caso Glass. El testimonio que tomaron hace pocos días, ¿qué nombre tenía? Testimonio anticipado. ¿Por qué era testimonio anticipado? Porque los testimonios se rinden en la etapa de juicio, no en la etapa en etapas anteriores. ¿Por qué? ¿Y cuándo se rinden eso? Cuando se tiene una gente que se puede morir, está enferma, Ya, puede para salir del país. precautelar, ¿no? ¿Por, En cualquier por qué situación que los, pueda dar. por qué los hicieron por qué pidieron los testimonios anticipados la fiscalía? Porque necesitaba circo para ayudar a la consulta popular y a la política de este rato. O sea, Ahora, ¿hasta cuándo no nos damos cuenta de cómo se este maneja tema, esto? Augusto, este tema entonces tendría este trasfondo político básicamente respecto al tema de la consulta popular y tal vez también apuntalar la popularidad y la propia gestión del presidente de la República. No es que tendría, tiene, o sea, no tienen para dónde irse. Esta es la forma como se maneja la justicia de manera politizada, politizada. Y los jueces están ahí parados como figuras decorativas, que no actúan como deben actuar. Aquí tengo que hacer un paro para decir lo siguiente.
las 2/3 de la Corte Nacional de Justicia fueron defenestradas y entraron por la ventana 14 jueces. 14 jueces, luego de que presionara el Consejo de Trujillo para que se haga una evaluación en las Cortes de Justicia, evaluación que violó la Constitución, y lo dice, no lo digo yo, lo dijo la misma Corte Constitucional, que se afectó la seguridad jurídica y se violó la Constitución. Pero no importa, pero están sentados, entre ellos el juez Luis Rivera, es parte de los que entraron por la ventana, pero los medios de comunicación se olvidan, pues, se olvidan. Entonces, está tomada la justicia en el Guayas y todo el mundo se escandaliza. Sí, pero está tomada la justicia nacional también. ¿O que no se dan cuenta que está tomada? Está siendo electo el presidente actual de la Corte Nacional de Justicia. Fue electo de manera ilegal, porque el Código Orgánico de la Función Judicial dice que en la elección del presidente votarán los jueces titulares, e hicieron votar a los conjueces. O sea, es el Ecuador que estamos construyendo. Si no entendemos el desmadre que es el Ecuador dentro de nuestro país, y estamos creyendo que aquí hay democracia, que aquí hay institucionalidad, estamos mal. Pero ok, si me permites, pasemos ahora al tema diplomático. No, una cosita para ir cerrando este tema. La consulta popular en su contexto específicamente y lo del presidente de la República, ¿estuvo a la baja de pronto para que se hayan tomado estas acciones con este objetivo, Augusto? A ver, el presidente Noboa, según la gente que hablaba de esto, estaba más o menos con el 80% de popularidad, pero ha venido cayendo de manera estrepitosa en los últimos meses, no días, meses, ha venido cayendo, a tal punto que según las mediciones que hicieron, por ejemplo, que tiene este tipo de información, que hace este relevamiento de información, que maneja Omar Maluk, antes de cuando se producen estos eventos de la embajada, ya Noboa tenía el 48%, ya estaba a la baja, ya pasó la mitad de la aceptación popular. Entonces necesitan circo, pues. Necesitan circo para decir estamos contra la impunidad. Lo que están diciendo ahora, que es una tomadura del pelo de Padre y Señor nuestro, y lo vamos a analizar si me permites. Primero tenemos que decir lo que dice la Constitución. Nunca nos olvidemos cuando se hace un análisis que todas las normas no tienen la misma jerarquía. Y esto dice el artículo 424 y 425 de la Constitución. La Constitución prevalece. Luego de la Constitución están los tratados internacionales, que tienen mayor jerarquía que las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las resoluciones del poder público. Entonces, no nos olvidemos que los tratados internacionales son parte del ordenamiento jurídico del Ecuador. Si eso lo olvidamos, estamos mal. No, Que una claro, convención sí. internacional no es un papel que Somos signatarios, pues, ¿no? En este caso de estos tratados internacionales. signatarios y ratificantes, porque se firmó y se ratificó el convenio. Entonces, ¿qué dice el artículo 41 de la Constitución? Se reconocen los derechos de asilo y refugio, de acuerdo con la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. O sea, ¿qué quiere decir? Que había que acatar y observar lo que dicen los convenios internacionales sobre el asilo. Punto. Luego dice, las personas que se encuentran en condición de asilo o refugio gozarán de protección especial que garantice el pleno ejercicio de sus derechos. Y luego dice, el Estado respetará y garantizará el principio de no devolución, además de la asistencia humanitaria y jurídica de emergencia. Perfecto, esto dice la Constitución. ¿Qué es lo que sucede en esta materia? El gobierno dice que se ha violado la Convención sobre Asilo Político de 1933, que dice que no es lícito a los estados dar asilo en legaciones a los inculpados de delitos comunes. Pero olvida, a mí lo que me aterra es cuando la información es parcial. O sea, yo cito lo que me conviene, pero no veo el contexto de todo. Y el artículo 2, ¿por qué no lo dicen? Yo tengo delante mío los comunicados oficiales del gobierno, donde hablan de lo que consta en el artículo 1 de esta, aquí lo dice, de conformidad a los establecidos artículos tales, e inciso segundo de la Convención, y el artículo 1 de la Convención sobre Asilo Político de 1933. ¿Y por qué no citan el artículo 2? El artículo 2 dice, la calificación de la delincuencia política corresponde al Estado que presta el asilo.
¿Qué quiere decir? Que podemos nosotros pasar Le correspondía a México en este caso. la Convención sobre Asilo Político del 33, de 1933. Ujú. ¿Qué dice la Convención sobre Asilo Diplomático? Donde también leen parcialmente lo que dice la Convención. Y no se vale, porque entonces uno dice, ¿dónde están los periodistas? Perdóname que me cargue con la clase. ¿Dónde están los periodistas que no tienen a su mano una convención para leerla? Porque es cuestión de castellano, el derecho expresa un idioma. ¿Qué es lo que dice el artículo 3, que citan parcialmente el gobierno? Que no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios o competentes por delitos comunes. Pero luego dice, coma, salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político. ¿Y qué dice el artículo 4 de la Convención sobre Asilo Diplomático? Que corresponde al Estado asilante, o sea, al que otorgue el asilo, en este caso a México, la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución. Es competencia privativa del Estado asilante. Porque si no, va a haber una discusión, no en el caso ecuatoriano de Glass, sino en el caso X de cualquier país, que si tiene la razón el Estado territorial o el Estado asilante. Que no, que este tiene, no, es que yo tengo la razón, pero es que mira que tú te equivocas. ¿Cómo se resuelve en la convención? Que el que tiene la sartén por el mango es el Estado que dé el asilo. Es el único que tiene que decidir si el asilo hay que darlo o no hay que darlo. Se acabó, no hay discusión. Entonces, todo lo que digan los medios de comunicación tradicionales, que esto tenía que no se ha actuado bien, que México ha incumplido la convención porque debía darse cuenta que era un delincuente y no sé qué. Eso, que se traguen las palabras, eso no tiene ninguna. Bueno, se lo ha dicho, ¿no? Y hoy he estado hablando inclusive con algunos jurisconsultos y se reconoce porque lamentablemente no se ve en todo el contexto de lo que dice este tratado, este convenio. Y efectivamente el único que tiene que determinar si concede o no el asilo es al país al que se le está solicitando. Y en este caso debió haber sido México o fue México quien le concedió este asilo al ex vicepresidente Augusto. Sí, pero aquí quiero hacer un poquito de historia, porque es bueno que la gente aprenda. En América Latina se dio un caso sonadísimo, cuando el líder político peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, que fue acusado de delincuencia común, se refugió en la embajada colombiana en Lima y la embajada de Colombia le dio el asilo. ¿Qué hizo el gobierno del dictador Manuel Odría del Perú? Negó el salvoconducto. Negó el salvoconducto. Dijo que no lo entregaba bajo ningún concepto. ¿Qué provocó este tema? Que Víctor Raúl Haya de la Torre se quede en la embajada de Colombia en Lima, lo cual le hubiera pasado posiblemente a Glass, quedarse en la embajada un buen tiempo hasta que entiende el gobierno del Ecuador que tiene que otorgarle salvoconducto. ¿Qué es lo que pasó? Esto provoca que los países de América Latina, porque son los que dan la clarinada en este tema, se reúnan y de esa manera se dicte la convención sobre asilo diplomático del 28 de marzo de 1954, de Caracas, 28 de marzo de 1954. O sea, en definitiva, el caso Raúl Haya de la Torre generó que se dicte esta convención para que los países terminen de entender cuáles son las reglas básicas del asilo. Y entre estas, para zanjar la actitud del Perú, se colocó en el artículo 12 lo siguiente: otorgado el asilo que ya México le dio a Glass, el Estado asilante puede pedir la salida del asilado para territorio extranjero. Y el Estado territorial, dice la Convención, está obligado, no es que puede, no puede, si quiero, no quiero, no me da la gana, porque para mí las cosas son diferentes. Y el Estado territorial está obligado a dar inmediatamente el correspondiente salvoconducto. Así de sencillo. No hay derecho al pataleo. Ya te dieron el asilo, tome el salvoconducto. Porque hay que entender un tema que es importante. Yo trato de ser didáctico para que el pueblo entienda lo que estoy diciendo. Hay el asilo territorial y el asilo diplomático. ¿En qué consisten las dos? El asilo territorial es el objetivo final, que una persona que a juicio de un país está siendo perseguido políticamente
vaya a su país, a su territorio, y esté protegido en su territorio. ¿Qué es el asilo diplomático? Es nada más un puente, una solución coyuntural, que es el asilo que se le da en una legación, en una embajada, para poner el nombre. Asilo, pues por eso se llama diplomático, embajada diplomática, para que le den el asilo hasta lograr llevarlo al país que le dio el asilo. Si el asilo le daba Francia, entonces está en la embajada de Francia en asilo diplomático para que vaya a disfrutar del asilo territorial en Francia. Entonces, Pero ¿qué pasa en este caso cuando rompes o irrumpes, provocas esta situación, este impasse diplomático y en este sentido prácticamente sale la delegación diplomática? ¿Qué es lo que corresponde en este caso, Augusto, la persona que tiene el asilo diplomático? además de que el artículo 19 de la Convención sobre Asilo Diplomático dice que el representante diplomático que ha otorgado el asilo debe abandonar el estado territorial, o sea, el Ecuador, con los asilados. ¿Me entendiste? Lo vuelvo a leer. El representante diplomático, o sea, el que estaba de jefe de misión, que en este caso era Roberto Canseco, ¿sí? Debe abandonar el estado territorial, debe abandonar el Ecuador con los asilados. Entonces, cuando esto se da, dicen, se lo van a llevar, mejor asalto a la embajada. Pero aquí viene otra mentira cerdosa que la lanzan en los medios. ¿Cuál es esa mentira? O sea, sale Roberto Isurieta y sale el gobierno y dice, les voy a demostrar que Glass iba a salir del Ecuador y lo iban a llevar a México, se iba a fugar. Obvio, pues, que es una verdad de perogrullo. ¿Para qué es el asilo diplomático? Es para que lo tomen y lo lleven al país que está dando el asilo. O sea, pero lo presentan como una telenovela para que la gente vea como que ahí está la trampa y había que evitar que se fugue. No, si le da el asilo es porque lo van a llevar a México. Un país que te dé el asilo, digamos que mañana el gobierno de Brasil le dé el asilo a alguien en la embajada de Brasil, el objetivo es llevarlo a Brasil. Entonces, ahí no hay fuga, como lo presenta el gobierno. O sea, es un juego de palabras para confundir a la gente. Ahora, sobre la base de esto, tenemos que ver lo que dice la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que es otra convención de la cual forma parte el Ecuador y México, pero el Ecuador es parte de esto. Y los términos de la convención es parte del ordenamiento jurídico del Ecuador. ¿Qué dice la convención? Artículo 22. Los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión. Numeral 2 del artículo 22. Fíjate que es más bien es distinto de lo que lo plantea el gobierno. Dice, el Estado receptor, o sea, el Ecuador, tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión. ¿Qué quiere decir esto? Que puede, por ejemplo, alguien que se organice con más gente, pueden intentar entrar a una embajada que está diciendo que el Estado, o sea, el Ecuador, tiene que adoptar medidas para proteger la misión, pero no para penetrar en la misión, no para violar el recinto de una misión diplomática. Entonces, violación flagrante a la Convención sobre Relaciones Diplomáticas. Pero, ¿qué más dice la Convención? Una cosa que es importante verla en el artículo 45 de la Convención sobre Relaciones Diplomáticas. El Estado receptor, dice la Convención, estará obligado a respetar y a proteger, aún en caso de conflicto armado, los locales de la misión, como sus archivos, sus bienes y archivos. Porque en algún momento dijeron, es que estamos en conflicto armado. No, señor, no vengan a hacerse los sapos. Aquí no podían tocar, poner un pie dentro de la Embajada de México en el Ecuador. Pero además, cuando comenzaron a hablar que lo ecuatoriano, que el derecho dentro del Ecuador, que también tenemos derecho y no sé qué y no sé cuánto, ¿qué dice la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados? Convención de 1969, de la cual forma parte el Ecuador. Primero, en el numeral 27 de la Convención, se consagra el principio pacta sunt servanda. ¿Qué quiere decir? Que el tratado obliga a las partes y debe ser cumplido de buena fe. En otras palabras, el tratado es ley entre las partes. Y el numeral 27 dice, el derecho interno, una parte dice,
no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Es el tapabocas a todos los que dicen, pero es que teníamos un problema acá que no sé qué. Ese es tu problema. El derecho internacional prevalece sobre el derecho interno. Tenemos que entender eso. Si no entendemos eso, estamos viviendo un momento de salvajismo. Entonces, todo esto hay que tomarlo en consideración. Pero el tema también tiene sus bemoles. Tiene sus bemoles. Como por ejemplo, Omar Maluk, en entrevista en Ecuador en directo, declaró, entrevista del 6 de abril, del sábado, declaró que la ministra de Gobierno del Ecuador, Mónica Palencia, en su momento trabajó con la embajada mexicana. Incluso dijo que era muy bien recibida allí y que obviamente se manejaba como pez en el agua ahí, para coordinar las condiciones y efectos con los que ingresaron los ciudadanos ecuatorianos Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía y Carlos Viteri Igualinga con sus respectivas parejas. O sea, tenemos aquí una persona que tiene un comportamiento dual. Ayudó a la gente de la Revolución Ciudadana a que tengan el asilo diplomático en México, concretamente Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía y Carlos Viteri Igualinga. Y ahora sucede que es la que da la orden, que a su vez recibe la orden de Novoa, y ella cayó en el delito de traición a la patria, de acuerdo al Código Penal Federal de México. Y ustedes en los próximos días van a ver lo que pasa con ese tema. Porque ella facilitó el ataque Oye, a la pero que Embajada a de México. propósito no ha habido pronunciamiento aún sobre este tema del gobierno mexicano, ¿no? Ya va a venir, ya va a venir las cosas en su sitio. Ya va a venir sobre ese tema. Entonces, esto hay que verlo, pero también hay que ver un tema que es importante. Primero, la repulsa mundial, ¿no? ¿Por qué la repulsa mundial? ¿Tú crees que al mundo le importa el Ecuador en sumo grado? No. El Ecuador es un enclave ahí pequeñísimo en el concierto de las naciones. Además, un país que se caracteriza por dar muestras de que no vive una institucionalidad y no respeta la norma internacional y la ley. Pero, ¿qué le preocupa a la humanidad? Que lo que sucedió en el Ecuador se vuelva a repetir en otra parte. Eso es lo que los pone los pelos de punta a todos los países del planeta, porque se dan cuenta que esto es un terrible precedente, un precedente funesto. Mañana cualquier embajada de cualquier país puede ser asaltada por un gobierno porque considera tal o cual cosa y que debe entrar a la embajada. Entonces ahí es donde se metió un lío el Ecuador. Porque el tema ya no es, ya olvídense de Glass. Glass ya no cuenta. Lo que cuenta es que el Ecuador invadió una Es el misión hecho, diplomática. es el hecho. Ahora, pero no cuenta en este caso las justificaciones que está emitiendo el gobierno ecuatoriano a través del presidente, el tema de la soberanía, el tema de la impunidad, de que no se va a permitir que pugue otro ciudadano que está con una sentencia ejecutoriada, en este caso. Nada de esto La puede pesar en sentencia, esto internacional. a ver, no nos volvamos a confundir. La sentencia ejecutoriada es por los casos de asociación Exactamente. ilícita y cohecho. Cuando el gobierno sale con ese remoquete, está mintiendo. Lo que creó el problema con Glass es el caso de reconstrucción de Manabí, que ni siquiera ha entrado a instrucción fiscal. Por lo tanto, ahí no hay un delincuente, en ese caso. Dejemos en claro las cosas, no confundamos a la gente. Ahora, vamos a ver pocas cositas. Primero, en México, en México, en México el tema es sumamente grave, porque en México los candidatos a la presidencia de México se manifestaron unánimemente, yo tengo todas las declaraciones, unánimemente protestando y condenando lo actuado en el Ecuador. ¿Qué quiere decir esto? Que así no gane la candidata a presidenta de los Estados Unidos mexicanos, del grupo político de Andrés López Obrador. En México no van a dejar pasar esto, porque es una ofensa a la soberanía de México. Tenemos que entender, yo he dicho una cosa que es grave, a buena hora y con suerte que México no es limítrofe con el Ecuador, porque estaríamos hablando de otra situación, porque el Ecuador violó la soberanía de México a plena luz del día y delante de todo Podría el ser mundo. un poco. Si hubiéramos sido limítrofes de un conflicto armado de pronto, ¿no? Una reacción armada en este caso. Este rato estaríamos pidiendo perdón,
por el poder militar que tiene México. Ahora, Entonces, ¿cuánto pesa en este caso, por ejemplo, el nacionalismo que tiene México? Muchos sabemos que en México, eh, eh, y con el video que se hizo hoy trascendente por parte del propio gobierno mexicano de cómo fue la incursión y cómo lo sacaron a Glass y también del encargado de la embajada acá en nuestro país, del señor Canseco. ¿Qué puede significar esto? Qué puede motivar esta situación, Augusto? ¿qué puede motivar? Que se cree un sentimiento antiecuatoriano dentro de México terrible, terrible. Lo que pasa es que uno no puede estar divulgando mucho estas cosas, pero si tú leías los carteles que presentaron frente a la protesta, frente a la embajada de Ecuador en México, la cosa es grave. Casi, casi como que dicen, hagan justicia con cualquier ecuatoriano que se les cruce. Entonces, esto se crea. Además, con el tema de que tenemos un comercio con México que pronto se va a caer, yo me pongo a pensar, por ejemplo, ¿cuál es el renglón de exportación más grande que tiene el Ecuador con México? Cacao. ¿Cómo estará en este momento, mientras tú y yo estamos hablando? ¿Cómo estarán los exportadores de cacao? Que se les cae un mercado. Ya dijo la canciller, tanto la ayuda a ecuatorianos. México estaba dando una ayuda de $150 a cada ecuatoriano dentro de México, ecuatorianos que fueron sacados de Estados Unidos. Y la canciller dijo, todo está en pausa. Y está en pausa también el comercio con el Ecuador, ya lo dijo. Pero esto no es es lo de menos. Claro. Pero Vamos a las decir, cifras que se están publicando en este caso es de quizás del mantenimiento de esta relación comercial. De pronto no ha habido mayor afectación en este momento por este impasse en la parte comercial. a ver, aquí tengo que decir algo que es importante. La diplomacia no actúa así sobre el escritorio, para que todo el mundo vea lo que están haciendo. Mientras tú y yo estamos hablando en este momento, la gente de la Cancillería de México deben estar hablando con Rusia, con China, con la ONU, con la OEA, con la CELAC. Deben estar hablando mil cosas, trazando varias estrategias para exigir una reparación. O sea, deben estar haciendo multiplicidad de cosas que no las Bueno, vamos a ver. ya lo ha dicho la canciller mexicana, ¿no? Van a llegar a la Corte Internacional, inclusive. No solamente a la Corte, no solo a Se la está Corte invocando a la Inter, CELAC. no, también dijo que van a la Asamblea General de la ONU, que van al Sí, también. Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que van a la CELAC, que van a la Corte Internacional de Justicia. De tal manera de que el tema se viene. Pero viene el tema, y que solamente creemos tan ingenuamente, que va a venir una resolución condenando lo de Ecuador. No, va a venir sanciones. Ojalá no vengan, pero mucho me temo que vengan sanciones económicas. Porque cuando se toman medidas duras, qué le pasó a Sudáfrica cuando inició la política del apartheid? Lo aislaron, le prohibían a los países hasta que le vendan petróleo, hasta que rompa el gobierno de Sudáfrica y lo liberen a Mandela. Pero O sea, Chile, pueden llegar a esas instancias de aislar, no sé, de bloquearle al país en ese aspecto. y mucho más. Pero si somos tan ingenuos, primero, ¿qué estamos hablando dentro del Ecuador? A mí me admira ver los periodistas ecuatorianos y los medios de comunicación. Aquí no ha pasado nada. Lo que ha hecho el presidente Noboa es defender la soberanía y la institucionalidad y combatir la impunidad. Sigan nomás con ese cuento y verán lo que se puede venir. ¿Y qué van a venir después? Que había un empate técnico, que México le falló al Ecuador y que también el Ecuador en un empate técnico le falló a México. Están locos, están de remate. Mira lo que dice el mayor amigo de Estados Unidos, el mayor amigo, el portavoz del Departamento de Estado, Matt Miller, dijo, los Estados Unidos condenan toda violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y se toman muy en serio la obligación de los países anfitriones en virtud del derecho internacional de respetar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. ¿Qué dijo Almagro? Que expresa su rechazo a cualquier acción violatoria o que ponga en riesgo la inviolabilidad de la que gozan las misiones diplomáticas. Reiteró la obligación que tienen todos los estados de no invocar normas de derecho interno. Ojalá esto escuche Carlos Ver y su combo y todo eso, para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales. O sea, debemos dejar ser tan bobos.
Tenemos que entender lo que está pasando. Y todo el mundo, la Unión Europea, el portavoz de la Unión Europea, condenó el asalto a la Embajada de México y montonera de declaraciones. El secretario general de la ONU dijo que se siente alarmado por el asalto a la Embajada de México. O sea, todo el mundo se da cuenta que somos unos salvajes a nivel de gobierno. Los únicos que no se dan cuenta son ciertos periodistas y el gobierno. Y quieren seguir trabajando. Pero hagamos un paréntesis en ese sentido, es en el aspecto diplomático, esto ha sido prácticamente unánime, pero mira lo que dice el ministro de Defensa Lloyd Austin de los Estados Unidos, que hace un paréntesis en este tema y habla de que las embajadas, estos recintos no están autorizados a recibir delincuentes, lo que manifiesta el ministro de la Defensa Austin de los Estados Unidos. ¿Cómo calificas esta expresión de este funcionario, de este ministro igualmente? Contradicciones internas que tienen que resolverlas, pero Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado, no nos olvidemos, no es declaraciones del embajador del Ecuador de Estados Unidos en el Ecuador, es portavoz de la embajada. Y esto no lo van a dejar pasar. No es un tema de justificar esto porque México supuestamente se equivocó. México tiene una larga tradición de brindar asilo a gente de muchos colores, porque la gente cree que es solamente para la gente de la Revolución Ciudadana. Voy a poner, ¿cuándo México se inscribe su política de asilo diplomático? Cuando Tiene una Trotsky, tradición, ¿no? Tiene una tradición. cuando Trotsky, que fue de alguna manera el contradictor, dentro de la misma tendencia incluso, tendencia socialista, contradictor de Lenin en la Unión Soviética, huyó de la Unión Soviética y fue recibido con asilo diplomático, asilo territorial en México. Entonces, México no es que ahora le nació la tradición diplomática, la tradición del asilo diplomático. Pero México va a pelear. Y la gente, o sea, ¿qué es lo que dice la gente? La gente dice, pero hay gente que dice, y más bien aupa y abona porque nos hagan nos apliquen alguna sanción. Es que no se trata de aupar eso, sino que es lo que se va a venir, pues. Es lo que se va a venir. ¿O creen que México, primero más o menos de lo que te escuchaba, más o menos como que estamos esperando que en 24 horas ya hay una respuesta concreta de México? Ya la vamos a ver a la respuesta en los próximos días. Esa respuesta la vamos a ver clarita. Mientras tanto, verás lo que pasa. Cuando los países quieren tener un resultado concreto, primero negocian. Por ejemplo, le voy a consultar a Brasil hasta dónde quiere llegar en el tema del caso de México-Ecuador. Le voy a consultar a Argentina, le voy a consultar a otros países y a Europa. Y en base a eso dicen, ya está caliente, esta va a ser la sanción, ahora sí convoquemos. Primero la negociación por debajo de la mesa y después vendrán las sanciones. Entendamos cómo funciona la diplomacia. ¿Acaso la diplomacia es una cosa que así al azar, que la gente de lo emocional salen y toman una acción? Pero además, no te olvides de esto. El mundo, a la Tierra, a los países del planeta, no les interesa que no se deje un precedente sobre este tema, porque si no sientan un precedente, mañana las embajadas de cualquier país van a ser intervenidas. ¿Y qué es lo que van a decir? ¿Y qué hicieron ustedes con el caso Ecuador-México? Nada, entonces aquí lo hacemos. Y esto es lo que les aterra. Pero de pronto hay un antecedente, Augusto, lo que pasó en Angostura, pues, en el gobierno del expresidente Rafael Correa. Bueno, y allí, ¿cuáles fueron los resultados en este caso? Además de las muestras de malas caras que se dieron con los presidentes de Ecuador y Colombia en su momento. A ver, hagamos un poquito de memoria. Eso se enfrió, ¿por qué se enfrió? Y no se llegó a mayores. Porque el presidente Correa presentó su queja y llevó el tema a la discusión contra Uribe del bombardeo en Angostura, de cómo se lo llevó adelante. Entonces, eso llegó hasta allá. Pero ¿qué pasó? Yo como no me caso con nadie, yo no me caso con nadie. Lo digo aquí y de frente lo que pasó. ¿En qué sentido?
¿Quién dijo yo soy el responsable del bombardeo de Angostura? A ver, mi amigo, ¿quién dijo? Perdóname que Uribe. hagamos un diálogo. El presidente colombiano, pues. No, no es cierto, no es cierto. Aquí hay que revisar los papeles y recordar. Eso lo dijo Juan Manuel Santos, ministro de Defensa de Ah, el Colombia. ministro de Defensa, claro. Pero Ya, él lo dijo. Santos responde al presidente, pues, ministro de A Defensa en su los momento. pocos, al poquísimo tiempo se dieron las elecciones en Colombia. ¿Quién llegó a ser presidente de Colombia? Juan Manuel Santos. Santos. Así es. ¿Y qué pasó en la relación Juan Manuel Santos Correa? Que Correa lo recibió con los brazos abiertos, se tomaron todas las fotos, riéndose, chachareando y todo. Ahí se acabó el caso Angostura porque el Ecuador no quiso ir más allá. El Ecuador no quiso ir más allá. ¿Tienes alguna duda? Te sigo recordando siempre. ¿Tú le ves que México sí tendrá esa voluntad como para ir más allá, en este caso, buscar sanciones para nuestro país? Verás, México tiene un problema el gobierno mexicano dentro del país. Y no me refiero a la tendencia ideológica de López Obrador. Así ha estado presidente cualquier mexicano. Para México, con el exacerbado nacionalismo que tienen, el pueblo mexicano está esperando que el gobierno le entregue algún resultado diplomático de algún tipo que les satisfaga y que con eso se queden tranquilos. O sea, he logrado esto, así es que ya, bajen las aguas. Pero he logrado esto de sentarse a conversar, como lo plantea mucha gente acá en el Ecuador. Entonces, ¿tú crees que México se va a sentar con el Ecuador a conversar? A conversar después del ataque y el asalto a la embajada. No se va a sentar. Para que se siente México pasarán más de 1000 años, muchos más, como dice la canción. Pasará mucho tiempo, pero además, escucha bien lo que te voy a decir. México, porque va a haber una conversión por debajo de la mesa. Porque los países, aunque sean en guerra, conversan por debajo. Cuando fue la Segunda Guerra Mundial en Portugal, conversaban los delegados de Hitler con los delegados del Reino Unido, la Gran Bretaña y de Estados Unidos. Por debajo de la mesa van a seguir conversando. Y lo primero que le va a decir el Ecuador, México al Ecuador, escúchame esto, pero sentaraste bien lo que te voy a decir. Lo primero que le va a decir México para conversar, para hablar, así como solamente para ver si hay algún interés en reparar algo, pónmelo a Jorge Glass en México. Mientras no le pongan a Jorge Glass en México, México no va a olvidar el caso. Porque no es que Entonces, van a sentarse a conversar con Jorge Glass. no es cuestión de no es cuestión de una disculpa de pronto que puedas No, no, no. lograrla en el ámbito Es internacional. un ataque al territorio mexicano. Y que no me digan que no, porque hay una discusión que arman por ahí respecto a la teoría de Grocio y los contradictores de la teoría de Grocio sobre la territorialidad de las embajadas. Porque en la Convención de Viena sobre relaciones consulares, y no olvidemos que dentro de la embajada también había el consulado, en esa convención se habla de que la circunscripción consular es un territorio del otro estado. El que me diga que no, ahí está. Y el mismo juez Rivera dice que Glass estaba en territorio extranjero. Entonces, te lo digo, el 9 de abril a ¿qué horas son? A las 8 de la noche con 3 minutos. Te lo digo, el 9 de abril a las 8 de la noche con 3 minutos, que la libertad de Glass es algo que se ve en el horizonte. Y buscarán cualquier pretexto para decir, tuvimos que hacer esto y no sé qué y no sé cuánto, pero no van a tener otra alternativa, porque lo mínimo que les va a pedir, México le va a decir, devuélvame las Pero, gas. pero, pero internamente esto podría ser catastrófico para los intereses que pueda tener el gobierno y el propio ¿Te presidente, acuerdas de pues. esa cancioncita que decía, te metiste a soldado y ahora tienes que aprender? Quisiste jugar de esta manera, ahora aprende. Si esto no es de Ujú. chiste. Pero a esto nos retrata de un tema. En la política criolla, hacen lo que les viene a la regalada gana, pero no se nota. ¿Por qué? Porque no hemos tocado a una potencia de afuera o a un país de afuera. Ahora se nota porque se violó algo que le afecta a un tercer país. Pero aquí dentro hacen lo que les da la gana. ¿Qué dice el artículo 134 de la Constitución? ¿Qué es lo que dice? Que el estado de excepción se decretará en el caso de conflicto armado interno.
en el caso de conflicto armado interno. Y entonces, ¿qué dice la Corte Constitucional? Violando la Constitución. La Corte Constitucional no puede ir por sobre la Constitución. Esa es una cosa que no la tienen claro. La Corte Constitucional no está sobre la Constitución. ¿Y qué dice? Que ya no se necesita de estado de excepción para que el presidente active a las Fuerzas Armadas en caso de conflicto armado interno. O sea, estas son brutalidades. O sea, son desafueros inconstitucionales. Y esto pasa en el Ecuador. No se nota porque no está de por medio de la comunidad internacional afectada. Pero en el Ecuador hacen lo que les da la gana. Pisotean la Constitución las veces que quieren. Y no pasa nada. Entonces, ¿por qué estamos viendo este tema? Este tema con México. Porque está otro país donde ya no es el Ecuador. Y no lo podemos convencer a México desde acá del Ecuador de que las cosas son de otro tamaño, de otro color. Esa es la gran brutalidad que hacen incluso determinados medios de comunicación, que creen que dándose la razón entre sí, que más bien están ayudando a que el tema se complique. Sencillamente ya nos dimos la razón, nosotros no hemos sido culpables, el culpable es México. Ya vamos a ver a cómo nos toca. Bueno, en el ámbito de la culpabilidad se está indilgando inclusive a otra facción, ¿no? Otra ideología, al propio correísmo, se está manifestando que por ahí nace todo este tema. Si es parte del offer y es parte de la manipulación mediática. Mira la portada que sacó Ecoavisa hace 2 días que ya la bajaron. El correísmo es culpable de la crisis con México. Acá, o sea, que yo no soy defensor del correísmo, pero el correísmo no le ha dicho a Noboa, ¿sabes qué? En la oreja, anda y asalta a la embajada. No le ha dicho. Es más, Augusto, sí. por tema de tiempo, ¿a qué se ve abocado el Ecuador en este ámbito internacional? ¿Qué podría ocurrir? Hablemos hipotéticamente sobre estos escenarios. ¿Qué podría ocurrir en qué sentido? Las sanciones de las que estamos hablando. Y que conste que no estoy pidiendo que le sancionen al país, porque me van a decir que soy Ni yo estoy traidor a la pidiendo que patria. sancionen al país, pero va a venir van a venir sanciones económicas. Esto lo va a llevar a la ONU. Mira la vergüenza del Ecuador. Es que caramba, es que no terminamos de ser país. No somos país. No hemos sido ni somos país. Eso nos pasó en 1942 con el protocolo de Río de Janeiro. El canciller Arana lo palmoteó al canciller Donoso y le dijo, golpeándole en la espalda despacito, y le dijo, regrese a su país. Sean país. No somos país. Entonces, pensamos que de esta manera nos sacamos de encima los temas. Y no hay tal. No hay tal, hicimos un papelón. Y entonces van a venir temas económicos muy duros. Porque mañana, si el Ecuador sigue con esta cantaleta de que México es el culpable, que México es el culpable, se va a exacerbar más el tema. Entonces, esto es el tema, pero mira lo que estamos viviendo. Roberto Isurieta, esto no le hace bien. Lo que pasa es que el niño que está al frente del país, creo que no lee los medios. Roberto Isurieta dijo, no participé en el proceso de decisión. Se me comunicó cuando ya fue tomada para comunicarla al país. O sea, se lavó las manos. O sea, todos están lavando las manos. Todos están lavando las manos. Pero al fin de cuentas, el que va a caer como tostado es el presidente. Porque ahora, ¿cómo sale de semejante enredo? De todos ha salido, pero hay cosas graves que ha hecho. Lo que le pasó con Rusia, le bajaron los pantalones. Le bajaron los pantalones, bien bajados. Eso fue una derrota diplomática brutal cuando hicieron todo ese show de las armas, de los implementos bélicos que lo entregaban a Estados Unidos para que le pase a Ucrania. Rusia le hizo pedir perdón al Ecuador. Tuvieron que tirarse para atrás. Esto no se lo ve así. La gente no tiene ni idea de lo que pasó. No tiene ni idea. Y salió con una declaración, Noboa, que dijo, no nos sabía, así le toman del pelo al Ecuador. Cuando Noboa dijo, no nos habíamos enterado que este material iba a ser entregado a Ucrania. Okay. Entonces, cuando le dicen eso al Ecuador, tengan pantalones, no vengan con ese tipo de declaraciones
con el cual quedan más mal que bien. Entonces, esto es lo que me dice. Mira, estoy mirando las declaraciones de Noboa. O sea, se necesita tener una piel bien gruesa para decir esto. Para nuestra sorpresa, los Estados Unidos comunica públicamente de que eso, o sea, el material bélico de origen ruso, iba a ser llevado para el conflicto armado en Ucrania. Nosotros no queremos ser parte. ¿Cuándo? Si sabían perfectamente para qué era el material bélico. ¿A quién le quieren tomar del pelo? ¿A quién le quieren tomar del pelo? Entonces, cuando actúan de esta manera, yo te voy a hacer notar una declaración que es bueno verla nomás para que se vean que es tan grave lo que pasó. Cristian Zurita sacó un Twitter que dice, y no dice en plural, dice en singular, o sea, se refiere a Daniel Noboa, porque es en singular, no dice en plural. Mete a la cárcel al hijo de su binomio y ahora invade la sede diplomática de México. No quiero imaginar qué hará si es reelegido. ¿Te ves clarito? Ahora, este tema dentro de lo que significa ya internamente el frente interno y toda esa cuestión que tiene que dilucidarse, que puede conllevar, mira, dejas entrever que esto es por tema de la consulta, por tema político. ¿Va a ganar la consulta el presidente? ¿Tendrá el camino libre para una reelección de pronto? A ver. En este momento está pataleando porque la consulta se le está cayendo. Si se le cae la consulta, que además es una consulta tramposa, tramposa, y los medios no ayudan a denunciar que es una consulta tramposa. Te voy a poner el ejemplo. Las 6 preguntas del plebiscito no tienen ninguna trascendencia. Si tú contestas que estás de acuerdo que se, por ejemplo, que se incrementen las penas de determinados delitos, ¿qué pasa? Nada. Porque a renglón seguido en la misma pregunta dice, de ser aceptada la pregunta, el presidente enviará un proyecto de ley reformatorio del Código Orgánico Integral a la Asamblea Nacional. ¿Qué ha sacado ecuatoriano votando a favor de esto? Nada. Te tomaron del pelo. ¿Para qué te toman del pelo? Para que te acostumbres a decir sí, 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 y ahí te meten el golazo con las otras preguntas. Estas son las preguntas gancho, ¿no? Claro, entonces, preguntas anzuelo, preguntas gancho. Así no se juega. Se toma del pelo a la gente. Entonces, si cae en la consulta este 21 de abril, no sé si termine el gobierno. Escúchame lo que te digo. No sé si termine. Yo la veo a Verónica Abad, no sé en qué tiempo nuevamente a cargo el presidente, no, en qué tiempo a cargo de la presidencia. Pero, ¿y si gana la consulta? Tendría un camino abierto para la reelección. No, porque van a venir sanciones económicas muy fuertes que a la economía ecuatoriana la van a golpear. Y cuando golpeen a la economía ecuatoriana, hasta los amigos que tiene el gobierno se le van a venir encima. ¿Tú crees que si tú fueras, por poner un ejemplo, si tú fueras exportador de cacao a México y te cortan el mercado, qué harías? Gracias, señor Novoa, usted es inteligentísimo y qué bueno que lo apresó a Glass. ¿Y qué va a pasar con otros países si se solidarizan con el Ecuador? Mira un detalle así chiquitico, chiquitico, tal vez minúsculo. Verás, el paso inicial al rompimiento de relaciones es cuando, porque hay que leer el lenguaje diplomático. Cuando un país llama a consulta a su embajador, digamos que nosotros, Ecuador, le llamamos a consulta a nuestro embajador en Cuba, es porque no estamos de acuerdo en algo sustancial. Y comunica, porque no es que lo dice calladito, se llama al embajador del Ecuador en Cuba a consulta. Eso es, las orejas de Cuba, el Ecuador está a punto de romper relaciones. Bolivia acaba de llamar a consulta al embajador de Bolivia en el Ecuador. El comercio con Bolivia es prácticamente nulo, pero ahí tienes una idea de lo que puede venir y hay una potencia más grande. Entonces, cuidado. Estados Unidos va a intentar ver qué hace, cómo lo siente en la mesa a conversar, pero si el problema hubiera sido, voy a poner un ejemplo y que me perdone la gente de otras nacionalidades, si este problema hubiera sido entre Costa Rica y Ecuador, como que el tema hubiera tenido otro tamaño. Pero estamos con un país como México que tiene, lo vuelvo a repetir, exacerbado su nacionalismo. Entonces, por mucho que el señor Joe Biden le diga, señor López Obrador, converse con México, con Ecuador, López Obrador le va a decir, señor Estados Unidos, hagan lo que ustedes tienen que hacer, yo sabré lo que hago, porque es un caso de México, México fue ofendido. Como dijo la canciller,
dijo México fue ultrajado. Entonces ellos van a exigir algo importante, como se dice vulgarmente, la cabeza de alguien. A ver, para sentarme a negociar. La cabeza, ¿y cuál va a ser la cabeza? Entonces el tema no va a ser muy fácil. Políticamente, ¿cómo le ves el tema con una revolución ciudadana que se declara en franca oposición, con un partido social cristiano que es un tanto esquivo y con un bloque de Construye igualmente que respalda lo hecho por el gobierno? A ver, muchos de estos movimientos están dormidos porque no están mirando la trascendencia de lo que pasó. Cuando venga, en el caso que venga, y ojalá no venga, pero si llega a venir una sanción económica fuerte que impacte en la economía, ahí recién se van a dar cuenta de la barbaridad que se hizo en el Ecuador. Mientras tanto, al estilo del Ecuador, aquí no pasa nada. No te olvides una cosa, el Ecuador es el país más ingenuo de América Latina. No existe país más ingenuo que el Ecuador. No existe. Pero el problema que tenemos los ecuatorianos es que creemos que somos pilas. No somos pilas. No somos pilas. Entonces, esto pasa porque siempre estamos pensando que no pasa nada. Pero ahora nos metimos con un peso pesado de afuera. Por eso te pongo el ejemplo. Si fuéramos limítrofes, si esto lo hubiéramos hecho a Colombia y le invadimos la embajada, prepárate, que estaríamos hablando de otro escenario. ¿Los juicios políticos internamente solucionan algo? No solucionan mucho porque la Revolución Ciudadana se equivocó cuando hizo la Constitución del 2008. Pensaron que iban a reinar 30 años o más en el Ecuador. Y entonces pusieron entre la norma constitucional, me parece que es la del artículo 131 de la Constitución, pusieron que La mayoría calificada. para defenestrar a un ministro se requiere las 2/3 partes de la votación. 2/3 partes. Artículo 131, inciso tercero. Y entonces se necesitan 92 votos para defenestrar. Pero está bien, o sea, yo siempre estoy de acuerdo con que un partido o un movimiento plantee las cosas en la asamblea sin pensar que van a haber los votos. Porque cuando calculan no hacen nada. No importa, porque lo que importa es cómo se manifiestan en el escenario político las otras fuerzas políticas. Porque en las elecciones del 2025, ahí viene donde se cobran esas posiciones equivocadas. Entonces, que se atrevan los sociales cristianos a decir que aquí no ha pasado nada, no hay problema. No hay problema. Pero eso lo van a pagar en las elecciones del 2025. Entonces, eso se lo va a ver. Ahora, conseguir los 92 votos. Además, con tanta gente que les encanta ir a la embajada norteamericana y que les encanta estar siempre al servicio de ese tipo de políticas, en los 4 de julio. Por eso yo recordaba, Carlos Vera tiene una foto en revista Vistazo, me parece que es de julio del 2005, en la que concurrió a la embajada norteamericana, a las fiestas de la embajada, con una corbata con los colores de la bandera de los Estados Unidos. Hay gente que vive el año entero preparándose para el 4 de julio. Ese es el gran problema que tenemos en el Ecuador. Y entonces esta gente cree que convenciendo a la gente de lo que nos puede convencer, que están haciendo patria. Patria es entender a quién tenemos, el papelón que hicieron en Madrid. Fuimos el hazme reír de los medios televisivos de España, porque lo llevaron a nivel del chiste, de la burla, lo que pasó en España. Y ahí también no entendimos cómo se manejan las relaciones diplomáticas. Pretendieron que la embajadora del Ecuador en Madrid, en España, esté presente y actúe en la reunión con el presidente de España. Y no podía estar porque no había entregado cartas credenciales. Sí, fíjate el papelón que les tocó. El gobierno de España, que no anda por las ramas ningún gobierno, porque no están para darle gusto a gente majadera. Le sacaron del edificio le sacaron a Vilma Andrade y después tanto ruego hicieron que entre a una sala de espera. Sí, Papelón. son, No tienen la más remota idea de cómo manejar las cosas. es bastante rígido, ¿no? En la política exterior, la Moncloa es No es ni siquiera rígido. La muy política estricto. exterior y las reglas de la diplomacia son así. No puede un muchachito o una gente decir, porque yo vengo de la República Bananera, yo voy a imponer este tipo de cosas. No puede. No puede haberse llevado 14 policías del Ecuador a que le cuiden su seguridad, aparte de la Guardia Española.
14. Y allá reunirse en la farra con los hijos de Henry Kronfle. Eso explica por qué Henry Kronfle, yo le he invitado a que salga de la Asamblea y pase a formar parte del gobierno. ¿Qué hace en la Asamblea Nacional? Además, un hombre que no conoce de muchas cosas, de la normativa y de muchas cosas del Ecuador. Es el Ecuador que tenemos. Es el Ecuador. Entonces no Muy bien, entiende cómo se manejan las cosas. Augusto, ha sido importante dialogar contigo, un diálogo bastante amplio para desmenuzar, lógicamente, la realidad, la situación por la que se está atravesando en este momento en el país, en este impasse que se mantiene, este impasse diplomático, este impasse internacional con la República de México. Seguiremos conversando. Augusto, muchísimas gracias, muy amable. Siempre las órdenes y un saludo a todas las gentes que nos están escuchando. Gracias y nos vemos en otra oportunidad. Gracias también al doctor Augusto Tandazo, importante analista en materia internacional, constitucionalista, experto también en temas energéticos de petróleo, con quien seguiremos conversando sobre este particular para que la ciudadanía, para que la audiencia pues tenga claro cómo es el asunto. No es tan superficial así nomás como se presenta en cierto momento. Bueno, síganos mirándonos, aporten con sus comentarios a través de las plataformas de Global Opinion. No se olviden, estamos en YouTube, en Facebook, estamos en Twitter, en Instagram, estamos también en X, como les hemos comentado. Así que es importante también que nos regalen sus likes para seguir subiendo y seguir siendo parte de este importante contexto en el ámbito informativo. Con esto nos vamos. Felicidades.